Buenos días, amados hermanos. Estamos una vez más reunidos para poder hacer estudio de la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a también estudiar. Para mí es un privilegio el poder estar exponiendo su palabra. Es un privilegio porque siendo criatura, hombre pecador, Cristo también vino a mi encuentro y me salvó, y por sus méritos hoy día también estoy exponiendo su palabra. Le doy gracias a Dios por eso. Y también pedirle a mis hermanos que podamos seguir orando por nuestro pastor, por su salud, y para que Dios tenga misericordia de él. Cristo pueda compadecerse del pastor Miguel Mondaca y pueda restablecer su salud. También esperamos en su voluntad, que así sea. Bien, hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Jacob Chihuaycura, soy anciano de la iglesia de UCB de los Avellanos. Y para comenzar, vamos a hacer una introducción del tema de la predicación. Hoy estamos viviendo un tiempo en el cual está todo conectado. Y eso todo conectado nos ha llevado a que todos nosotros lo obtenemos más rápido, en forma más rápida. La televisión, el internet, la comunicación es mucho más rápida. Yo pienso y me imagino cómo nuestros papás o nuestros abuelos se conectaban antiguamente, porque ellos tenían que físicamente, para poder entablar o para poder saber el estado de salud, lo que sea de su familiar, tenían que ir. Algunas veces vivían lejos unos de otros, recorrer kilómetros para poder comunicarse, o enviar cartas también, que estaba esa posibilidad. Pero hoy día tenemos todo rápido, todo lo que necesitemos, lo que queremos, prácticamente lo tenemos así, muy rápido. Y eso también ha provocado que el hombre sea más impaciente, porque como está acostumbrado a tener todo rápido, es más impaciente, quiere todo rápido. Entonces, depende de por dónde lo miremos, ha traído cosas buenas, la conectividad, pero también ha traído otras cosas que no son tan buenas. Esto que se ve reflejado en el hombre hoy día, la impaciencia, a través de, como les explicaba, que el hombre hoy día todo consigue más rápido. Y la paciencia es importante para el cristiano. Nosotros como cristianos debemos ser hombres pacientes. Sin ir más lejos, uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. En Gálatas 5:22 hace mención a la paciencia. Mis hermanos, los invito a poder abrir sus Biblias. Vamos a estudiar el libro de Santiago. Vamos a enfocarnos en el capítulo 5, del versículo 7 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Los invito a orar para poder pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que podamos aplicar también esta palabra a nuestras vidas. Padre bueno, te damos gracias. Primeramente acudimos delante de ti, Señor, por medio de los méritos de Cristo. Padre, queremos ser alentados con tu palabra. Queremos ser, Padre, saciados por tu palabra.
llenados por tu palabra, Señor, queremos ser animados por ella. Exhórtanos, Padre, Padre, vivifica el Espíritu que nos has dado. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, que sea clara, que sea también mis hermanos lo puedan entender. También oro por cada uno de mis hermanos y también por mi persona, para que pueda poner esta palabra tuya, palabra que es útil para el creyente, para ponerla por obra. Gracias te doy por este momento y te pido que tú bendigas tu palabra y también que me bendigas como tu siervo para exponerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a contextualizar respecto de lo que vamos a estudiar. Vamos a hablar un poco de Santiago. Santiago es Jacobo, ¿ya? Lleva por nombre Jacobo, y es el hermano o cercano hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago también escribió escribió esta carta en un tiempo no muy fácil para el hombre, porque lo escribió en tiempos en el cual la iglesia estaba siendo perseguida. Si lo llevamos a tiempo, él lo escribió en el 46 al 48 después de Cristo. Entonces no había mucho tiempo que Cristo había sido crucificado y muerto por nosotros. Entonces fue en ese tiempo, en el tiempo donde la persecución se estaba dando en aquel tiempo. Y Santiago también forma parte de esos hombres predilectos como hijos de Dios que sirvieron en la iglesia de Jerusalén. De hecho, Pablo lo llama una de las columnas, una de las 3 columnas de esta iglesia. Este era el hombre que escribió finalmente Santiago, la carta que vamos a estudiar hoy día. Como podemos ver, nuestro texto el del día de hoy comienza diciendo: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y ese por tanto necesariamente nos lleva a ver qué estaba antecediendo, qué estaba ocurriendo en ese tiempo. ¿Por qué Santiago dice, por tanto, hermanos? Entonces ocurrió algo antes. Vamos a ver qué ocurrió. Santiago del 1 al 6 explica lo que estaba ocurriendo. En particular, debido a por qué Santiago llama a la paciencia de los hermanos. Bueno, lo que estaba ocurriendo era que habían hombres ricos que estaban oprimiendo, estaban maltratando, por así decirlo, a los pobres, a los cuales Santiago dirige su carta. Y estos hombres ricos, Santiago les da una advertencia anteriormente. De hecho, una advertencia no menor, una advertencia fuerte, clara. Les dice, vamos ahora, en el versículo 1 del capítulo 5, dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Es un anticipo que le da Santiago a estos hombres ricos opresores. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Es lo que le dice Santiago a estos hombres ricos. Palabra fuerte. ¿Y cómo? ¿Por qué Santiago le hace entender esto? Dice, porque la opresión de los afligidos, Dios escuchó el clamor de ellos. De hecho, en el versículo 4 le dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le has sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ese era el contexto en el cual se estaba. Santiago llama a los hombres a tener paciencia, porque dice que estos hombres estaban siendo afligidos, estaban siendo oprimidos, siendo pobres,
porque no tenían como de otra forma para poder salir adelante, y aún así ellos se aprovechaban de ellos. Entonces, dura advertencia le da Santiago a estos hombres, pero a la vez les comunica también un mensaje a los que estaban siendo oprimidos. Les dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto es lo que le estaba comunicando Santiago a estos hombres que estaban siendo oprimidos. Entonces, si unimos lo que estaba sucediendo y el mensaje de hoy día, es un mensaje que invita a tener paciencia, aún en las dificultades. Esa es la invitación que le estaba haciendo Santiago. Pero ¿qué es la paciencia? Ya vimos que la paciencia es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Gálatas 5. Es una paciencia que no es en vano la que le estaba pidiendo Santiago, porque le dice: tener paciencia, pero una paciencia hasta la venida del Señor. Pero también es una paciencia prolongada, porque el cristiano no sabe cuándo va a venir el Señor. Entonces debe tener una paciencia continua. No es una paciencia que uno pueda experimentar por un rato y después ya no, sino que es una paciencia que debe ser constante en el hombre. Santiago dice que en esta paciencia deben también obrar bien. Deben también obrar bien, porque recordemos que también es parte del fruto del Espíritu Santo. Y dice que deben obrar, dice, tener paciencia hasta la venida del Señor, pero no esperando sentados, sino que esperando activamente. Santiago, en su comienzo de la carta, hace un saludo a estos hermanos a los cuales dirige su carta. Si vamos a Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Eso es lo que le dice, cómo comienza la carta. Y indagando qué significa, más o menos, qué significa salud, dice que en su idioma original dice gozar, regocijar. Eso es lo que le dice Santiago en sus cartas. Y es paradójico, porque el tiempo que estaban viviendo era un tiempo de persecución. Y él aún así le dice: gózate, hermano, gózate. Ahora, para dar un ejemplo de la paciencia, Santiago utiliza el ejemplo de un labrador. Y dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. El campesino que trabaja la tierra, ellos siembran, y siembran con esperanza, ¿cierto?, de poder, al final de su siembra, cuando venga el tiempo de cosecha, recoger su fruto. Y Santiago por eso hace este ejemplo del labrador, porque el labrador siembra, pero el labrador no cosecha inmediatamente, sino que siembra, espera la lluvia temprana, dice, espera la lluvia tardía. Estos hombres a los cuales estaba dirigida la carta sabían muy bien lo que significaba esta lluvia tardía y la lluvia temprana, porque ellos dependían de eso, dependían de la lluvia temprana, porque la lluvia temprana hacía germinar lo que ellos sembraban, o sea, le daba vida a lo que ellos sembraban, y la lluvia tardía le daba la madurez a lo que ellos sembraban. Entonces para ellos era muy importante, y entendían perfectamente lo que Santiago le quería decir, que era: sean pacientes y esperen
eh, a dejar que Dios obre en la siembra y que también dé los frutos. Y nosotros también debemos ser pacientes, hermanos, ser pacientes, porque quizás vivimos oprimidos, quizás en nuestro trabajo, en nuestra forma de vivir, quizás las cuentas nos oprimen, quizás no es un empleador que te está oprimiendo, pero quizás son tus cuentas, quizás te equivocaste en tus finanzas y hoy día te está oprimiendo la cuenta, quizás las condiciones no están financieras, quizás estás sin trabajo, pero debes ser paciente. Santiago le dice a estos hermanos que estaban siendo afligidos, sean pacientes. Y también nosotros debemos ser pacientes. Hay ejemplos que dejan su palabra para que nosotros también sigamos sus pisadas. Abraham fue uno de los hombres que fue muy paciente. En Hebreos 6:13 al 15 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Eso dice la palabra del Señor. Y no es que a Abraham se le cumplió todo esto, lo que Dios le había prometido, sino que él esperó años para poder recién ver el fruto de la paciencia. Y es más, cuando su paciencia fue puesta a prueba, recordemos que el Señor cuando le bendijo con un hijo, ¿cierto? Que iba a formar parte de la gran descendencia de Abraham, después se lo pidió como ofrenda. Y Abraham se lo dio. Era su único heredero. Era lo que Dios le había prometido, se había reflejado en Isaac. Y Abraham no se lo negó. Porque él sabía que Dios era poderoso y que también le había prometido. Y Dios también cumple. No es hombre para que no cumpla a Dios. Y podemos ver esto reflejado en Santiago también como ejemplo. Versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Como les decía anteriormente, esto no quiere decir que nosotros al esperar nos sentemos y nos quedemos ahí quietos. Eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Porque también hay otra palabra del Señor que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a hacer carne fresca para el diablo cuando Él venga por nosotros. Porque no vamos a estar ahí quietos. Eso no es lo que pide Dios. Dios está diciendo, sí, tengan paciencia, esperen. Afirmen vuestros corazones, dice, porque la venida del Señor está cerca. Abraham en su espera fue obediente a Dios, porque Dios seguía trabajando con Abraham, y Abraham fue obediente. Asimismo nosotros debemos mantenernos activos. Mateo capítulo 13, del 33 al 37, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Acuérdense que estamos hablando de también ser pacientes para la venida del Señor. Dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, porque para que cuando venga de repente no os halléis durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Eso es lo que nos pide el Señor. Seamos pacientes, pero también en esa espera debemos estar velando para que en este ejemplo que da nuestro Señor nos encuentre activos, nos encuentre sirviéndole a la iglesia que Él también dispuso. Porque a nosotros Dios también nos ha dado, a todos los hijos de Dios,
Él le dio a cada uno un don, y ese don no es para que nosotros lo escondamos o no lo pongamos en práctica, sino que ese don es para ponerlo al servicio de la iglesia. Y debemos hacerlo, hermanos. Debemos procurar hacerlo si somos hijos de Dios. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por tanto, debemos de ser pacientes, porque a su debido tiempo nosotros también vamos a segar. De esa paciencia y de ese servicio también un día Dios va a venir, porque ese también es el mensaje. Dios viene, la venida del Señor se acerca, y debemos estar velando. Y ahí veremos el fruto de el estar velando y activo en el servicio del Señor. Santiago 5:9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos queridos, no juzguéis. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Nosotros, más bien el texto da a entender que el enfoque no sea criticar a los otros, que no debemos quejarnos unos contra otros, más bien el enfoque es esperar la venida del Señor, es mirar al Señor, no apartar la mirada del Señor, sino que mirar al Señor. Recordemos cuando Pedro, ¿cierto?, en obediencia, por fe, él cuando le pidió al Señor: mande que yo también vaya caminando sobre el agua, y el Señor le dijo: sí, ven. Y Pedro fue, pero cuando quitó la mirada del Señor, Pedro se empezó a hundir. O sea, miró los problemas, las dificultades, y se comenzó a hundir. No seamos así nosotros, sino que cuando miremos al hermano, y miremos quizás el pecado del hermano, porque sí podemos amonestar, lo hagamos para edificación, para santificación del hermano, pero no para murmuración, sino que no para destrucción, sino que para edificación y santificación del hermano. Porque eso sí, Dios nos dio autoridad. De hecho, en el Antiguo Testamento nos dice que debemos ser atalayas de los hermanos, veedores, porque también si nosotros vemos al hermano en pecado y no lo amonestamos, también nos hacemos, Dios nos va a cobrar que también nosotros somos culpables, que porque no dimos aviso al hermano, no le comunicamos al hermano que estaba en falta. 5:10 de nuestro estudio dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. A la vez tenemos también, porque nosotros, la Escritura dice que nosotros también no somos los únicos que son afligidos, porque sí, los tiempos son difíciles para nosotros hoy día, pero también tenemos historias de hermanos que también, los mismos a los cuales iba dirigido este mensaje, estaban siendo perseguidos, y no perseguidos quizás para solamente encarcelarlos, sino que algunas veces para ejecutarlos, para matarlos. Por eso dice: hermanos míos, tomad como ejemplo ejemplos de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y vamos a ver a un profeta en particular, que es Elías. Elías, ¿y quién era su opresor? Así como estos hermanos, el rey Acab. El rey Acab era el opresor o representante como opresor de Elías. Elías fue el portador de voz de Dios. En obediencia, él, en la maldad de Acab, porque el rey Acab, dice la palabra de Dios que no hubo antes un rey tan malo como el rey Acab. El rey Acab incluso llegó a casarse con Jezabel, y en este casamiento
él también adoró al Dios que tenía Jezabel, que era Baal. Adoró a Baal, construyó monumento para Baal, sirvió a Baal y airó, así dice la palabra, airó a Dios, Acab, este rey Acab. Y Elías fue encomendado por Dios para poder amonestar a este rey, decirle que estaba equivocado. Y le dijo que no iba a llover por 3 años, 3 años y 3 años y medio. Le dijo que no iba a llover sobre la tierra. Y el rey Elías fue y le comunicó a este rey. Y después Dios le dijo que saliera de ahí, preveyendo que Acab también podría matar a Elías. Y Acab se fue, dice su palabra, y se ganó en un arroyo y fue alimentado por los cuervos de Dios. Después fue y estuvo con una viuda. Dios dijo, a través de la viuda yo te voy a alimentar. Y Acab, o sea, y Elías, perdón, fue y también estuvo con esa viuda. Fue obediente. Y entonces Elías hizo lo correcto delante de Dios. Él no rehusó, aunque su vida estaba en juego. No protestó, sino que fue obediente a lo que Dios le encomendó. Nosotros, cuando nos veamos expuestos a situaciones así, mostremos también a Dios, hablemos de Él y proclamemos al Santo Israel. No por contiendas, porque también debemos hacerlo en amor. Como dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante lo que os demande a razón de la esperanza que hay en vosotros. Así debemos presentar a Dios, con mansedumbre. Pero también dice, además vemos, hermanos, que debemos tener presente que debemos alegrarnos en los tiempos de aflicción, en los tiempos de prueba, porque esos tiempos de prueba Dios está trabajando con nosotros. Dios está formando a Jesucristo, a su Hijo, al carácter de Cristo en nuestras vidas. Recuerden, hermanos, que nuestra meta es ser igual en semejanza a Cristo en su carácter. Él es nuestro objetivo, nuestra guía. Cada día, dice su palabra, que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria para glorificarle también a Él. Primera Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Sabemos que no vamos a ser completos nosotros acá, porque tenemos también la carga del pecado. El hombre también de Adán está en nosotros, luchando contra la persona de Cristo, el Espíritu Santo, que mora también en nosotros. Pero sí, Dios en ese amor, porque Él hace, en amor actúa, en misericordia, Él nos va transformando. Y lo hace muchas veces también en aflicción, algunas veces. El versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo? De nuevo, llama y cita la paciencia de Job en este caso. Dios dice en su palabra
Feliz los que sufren. Feliz los que sufren. Es algo paradójico porque he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. He aquí tenemos por felices los que sufren. Que Dios nos ayude a entender. Que Dios nos ayude a entender esa bienaventuranza cuando a nosotros también nos toque sufrir. En Santiago 1, 2 y 4 expresa algo muy similar. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Los hijos de Dios buscamos siempre el llegar a ese hombre perfecto, porque sabemos que nuestro pleno gozo está en el hombre en la cual se deleita, por ejemplo, en la palabra de Dios, que se goza en la compañía de Dios, en la dirección de Dios. Porque como hijos de Dios sabemos que no hay otro contentamiento lejos de Dios. Porque también la Escritura dice en Juan, hablando, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros también lo sabemos y lo hemos experimentado. Y Mateo también habla de muchas bienaventuranzas y también se refiere en parte a lo mismo. Dice Mateo 5, del 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, como lo decía acá Santiago, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como ven, hermanos, también tenemos ejemplos, tanto así como de los profetas, que fueron afligidos y fueron pacientes y actuaron conforme a lo que Dios les estaba pidiendo en obediencia. También la palabra de hoy cita también el versículo 11: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis visto la paciencia de Job. Job era un hombre correcto delante de Dios. Dios mismo lo cita a Job como hombre correcto, apartado del mal. Dios le dio riquezas a ese hombre. Le dio muchas riquezas. Para ver un poco de las riquezas de Job, consideramos que tuvo 7 hijos, 3 hijas, tuvo 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Le hago mención a esto porque después vamos a ver cómo Dios multiplicó toda esta bendición que Dios le había ya dado a Job. Pero Job, a su debido tiempo, fue afligido en gran manera. Tuvo 4 noticias seguidas. 4 noticias seguidas que no eran noticias buenas, sino que eran noticias malas, una tras otra, una tras otra. 4 noticias seguidas que eran malas, en la cual se hablaba de que se le destruyó toda su posesión, inclusive fueron muertos sus hijos. Y Job dice, después de estas 4 noticias, yo, mi hermano, cuando estaba estudiando este texto decía: ¿y cuánto nosotros podemos aguantar? A la primera noticia, usted sabe cómo reaccionaría, yo sé cómo reaccionaría. Esperemos que en Dios podamos tener la paciencia de Job. Dice Job, después de estas 4 malas noticias: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud que nosotros debemos tener.
En verdad, el hombre salió desnudo de la madre. No trajo nada al mundo, sino que solamente su persona. Y en el largo de su vida ha ido adquiriendo posesiones, así como lo hizo Job, así como lo puede haber hecho usted. Pero Dios, aún Dios, sigue siendo la persona que le ha dado todas estas posesiones. Él sigue siendo el dador. Debemos seguir bendiciendo el nombre del Señor. Después, el diablo incitó, o el diablo pidió de nuevo a Job y se llenó de sarna. Incluso fue rechazado en esa condición por su mujer. Pero Job aún así dijo, recibiré lo bueno de Dios, pero ¿por qué voy a cuestionar lo malo? Dice que debemos recibir las dos cosas, lo bueno y lo malo. Sabemos que Dios es el Todopoderoso, el Dios que es soberano sobre todas las cosas. Entonces Dios siempre tiene el control. Pero Job también tuvo una disputa. Él igual, quizás en su impaciencia, protestó. Y Dios en el Job 42 dice, ¿es sabio contender con el Omnipotente? Porque protestó este hombre. Le ganó la impaciencia. Y Job 42, 1 al 6 dice, Job como respondiendo a esto que le preguntaba a Dios, ¿es sabio contender con el Omnipotente? Y él dice, no, no es sabio. Y al final entendió porque dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo que pasar por todo esto con paciencia para maravillarse de Dios, para conocer a Dios. Fue entonces que Dios restauró todo lo que tenía. Multiplicó. De hecho, antes dijimos que tenía 7.000 ovejas, ahora tuvo 14.000 ovejas. Y así multiplicó todo lo que tuvo Job antes de ser afligido. Entonces, confiemos en Dios, en que Dios obra en la aflicción, incluso cuando nosotros no podemos ver y podamos decir que esto es malo, Dios lo transforma para bien. Entonces, habrá momentos en la vida cuando pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero si nos aferramos a la fe, al final nosotros también comprobaremos que Dios es muy benigno y misericordioso, como dice acá, Señor es muy misericordioso y compasivo. En el versículo comprobaremos esa paciencia y esa benignidad. Amados, en resumen, debemos tener paciencia sin excusas, porque estos hombres fueron afligidos en el extremo y tuvieron paciencia. Y debemos recordar que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo, por lo tanto debemos también nosotros, no es una opción, sino que debe estar en el creyente la paciencia. Todavía no somos perfectos y el camino a la perfección es a la semejanza de Cristo. Y eso muchas veces, el camino a ello, conlleva a pasar por aflicción. Pero para que tú cada día vayas creciendo, dando pasos de obediencia, creciendo en la semejanza de Cristo. Ahora, era una invitación a la paciencia hasta que Cristo venga. Es decir, debemos ser constantemente pacientes y debemos velar porque no sabemos cuándo viene nuestro Señor por nosotros. Tenemos muchos ejemplos de paciencia, pero el más grande es de Dios y exclusivamente y especialmente para conmigo y para contigo. Porque Dios dice que su palabra que es lento para la ira y grande en misericordia. Y nosotros hemos alcanzado misericordia en Cristo. Pero el tiempo de la ira
llegará. Y si no te has arrepentido de tus pecados, el tiempo de la ira de Dios te va a alcanzar. Mi invitación es que puedas confiar en Cristo para salvación, que te puedas arrepentir de tus pecados, porque esta palabra era para hermanos en la fe. Te invito a que tú también seas partícipe de esta palabra, que tú también te apropies de esta palabra, para que puedas esperar también a tu Salvador con paciencia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, esperando que esta palabra también sea de ánimo para ustedes, así como también lo fue para mí, y también lo pongamos en práctica día a día. Que Dios les bendiga.